día vamos a hablar de la constitución mínima o constitución liberal, que ha sido una idea que horizontal, yo también soy miembro del Consejo Directivo Horizontal, ha puesto en los últimos años en una cuestión muy concreta, digamos, en el debate cambio constitucional en Chile. O sea, es una posición intelectual, es una propuesta de política pública, de Estado, pero también se da en un contexto muy específico, bien concreto, que ha sido el debate constitucional de reforma o de nueva constitución, y nosotros en general hemos abrazado la segunda idea. Tiene 4 premisas básicamente conceptuales. La primera es la idea de que la constitución tiene que ser un instrumento, insisto, que una a todos en ciertos mínimos comunes y no busque zanjar las controversias sociales que son más importantes en una sociedad determinada. Por ejemplo, a algunos les encanta usar la Constitución para permitir el aborto o para prohibirlo. A algunos les encanta la Constitución para tomar un partido sobre la familia. Entonces, solamente la Constitución garantiza los derechos a las familias tradicionales. O algunos querrían decir, solamente garantiza a un tipo de familia específica. Otros querrían decir, mire, zanjemos el debate de la legalización de las drogas en la Constitución o la adopción homoparental. Y podemos seguir, digamos. Todos estos debates que se llaman los debates de las libertades culturales, en fin, son típicos debates que nos dividen como sociedad y en los cuales realmente no tenemos acuerdo. Yo creo que podemos ponernos de acuerdo fácilmente en reglas sobre el sistema político, sobre la regla de mayoría, sobre principios de actuación del Estado, sobre algunos derechos básicos que permiten, digamos, que cada uno desarrolle sus proyectos personales en términos de igual consideración y respeto respecto de los proyectos del resto de las personas. En esas poquitas reglas yo creo que nos vamos a poner básicamente muy rápido. Todos los que hayan ido, yo estuve, yo sé que varios de acá en Evópolis y en Horizontal se hicieron cabildos en los debates constitucionales que nos invitó la presidenta Bachelet. Bueno, ahí estaban esas discusiones y uno percibía fácilmente que esos acuerdos rápidamente se generaban y eran casi unánimos, al menos muy mayoritarios. Pero en estos otros debates, la verdad es que tenemos posiciones distintas, porque tenemos distintas posiciones políticas, posiciones intelectuales, digamos, frente a estos temas. Entonces es un error, a mi juicio, tratar de zanjar en la Constitución esos temas difíciles. Pero insisto, es un error hacerlo en cualquiera de los dos sentidos. Es decir, se permite el aborto libre, artículo 19, número 1, inciso segundo. Se prohíbe el aborto, artículo 19, número 1, inciso segundo también, ¿no? Si fueran espejos. Eso es un error. Ni siquiera la Constitución actual, redactada por tipos bastante conservadores y socialcristianos, llegó tan lejos en muchos temas, digamos, ¿no? Entonces las constituciones no pueden zanjar las controversias sociales más importantes. En segundo lugar, las constituciones son procesos políticos continuos, ¿no? Hay una renegociación constitucional que es permanente. En otras palabras, algunos ven las constituciones como una etapa final, como el término de un proceso. Nosotros redactamos una constitución, ahí quedaron un mandato definitivo que no se modifica. Por el contrario, la constitución uno puede verla como una actividad. Es una actividad que implica que una vez que nosotros llegamos al acuerdo de una determinada constitución, bueno, la propia práctica de la democracia, de las instituciones, las actuaciones de los ciudadanos en el día a día. Los ciudadanos también nos regimos por la Constitución y tenemos que ajustar nuestros actos a la Constitución. No podemos, digamos, maltratar a otros, cometer delitos, infringir los derechos y libertades de los otros. No podemos arrogarnos facultades que no tenemos, digamos, ¿no? Nosotros no podemos andar nosotros armados persiguiendo por las calles a los delincuentes. Bueno, todo eso nosotros también como particulares nos tenemos que ajustar a la Constitución. Y por lo tanto, todas las reglas de una Constitución tienen que estar, insisto, una actividad, tienen que estar abiertas a una renegociación constitucional continua, porque efectivamente, como toda obra humana, las constituciones se van perfeccionando en el tiempo. Porque además hay una tercera característica que yo creo que es importante. Y este es un viejo debate histórico. Las constituciones son en el fondo pactos intergeneracionales. Jefferson, por ejemplo, igual que Camilo Enríquez en Chile, decían que las constituciones no podían, una generación no podía estar regida por la mano de los muertos. O sea, cada generación, que Jefferson pensaba que era un tramo de 19 años, cada generación, decía Jefferson, y lo dijo Camilo Enríquez, de hecho la presidenta Bachelet invocó la autoridad de Camilo Enríquez para su proyecto de reforma constitucional. Cada generación no puede estar gobernada por la mano de los muertos y debe regir sus destinos. Y yo creo que en principio es algo muy appealing y me parece atractivo.
Madison, por el otro lado, y entre nosotros diría Egaña, pero también buena parte de los liberales decimonónicos dijeron, tranquilidad, las constituciones en el fondo son textos escritos, pero la verdad es que son instituciones que van evolucionando y perfeccionándose en el tiempo, por lo tanto, tiene mucho sentido que haya un perfeccionamiento de las instituciones en el tiempo y que no llegue cada 19 años, como a 30 años una generación y rehaga completamente la Constitución. Porque uno podría decir hoy día en Chile, la Asamblea Constituyente, ¿podría decir que Chile, por simple mayoría de esta Asamblea Constituyente, es un régimen monárquico? Y la respuesta es que sí. O sea, si tuviéramos una Asamblea Constituyente que quiere establecer en Chile un régimen monárquico, lo podemos hacer. Pero eso sería la refundación, primero sería completamente irracional, pero sería completamente refundacional. Entonces, la intuición detrás de los conservadores y liberales decimonónicos es, como Madison, es hay una dimensión, o Burke también, hay una dimensión intergeneracional del pacto. Las sociedades en el fondo son postas entre unas generaciones y otras, digamos, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy día es porque hemos recibido una herencia y esa herencia nosotros la tenemos en el fondo como un fondo fiduciario. Nosotros tenemos que utilizarla, enriquecerla, mejorarla. Eso es la cultura. Esto es lo que han dicho Octavio Paz, Vargas Llosa, Borges, digamos, ¿no? Nosotros tenemos esta herencia que tenemos que transmitirla a futuras generaciones, digamos. Y otros tomarán esta posta y harán lo mismo. Esto es válido para el debate medioambiental, en fin. Y yo creo que hay un autor que es Cass Sunstein que sintetizó bien este debate y dijo, es por eso que Jefferson ni Madison tenían exactamente la razón. En alguna dimensión, cada generación tiene obviamente que jugar un rol en la definición de su constitución, pero no es completamente cierto que cada generación tiene que hacer todo desde cero, digamos. Qué difícil es escribir una página en blanco en materia constitucional. Entonces Sunstein dice, pero hay una buena síntesis entre ambas, digamos, visiones, digamos, que son algo poéticas también. Porque las constituciones son creaciones de muchas mentes. O sea, cada generación en el fondo va a poner ladrillos importantes en la construcción de la República. Y hay un libro nuevo que se llama 1925, que es muy interesante, que escribieron entre otros Arturo Fontaine y Juan Luis Osa, y que ellos dicen, el debate constitucional nosotros deberíamos partirlo desde la Constitución del 25. Y bueno, uno puede discutir jurídicamente la implicancia de eso, pero hay una tesis intelectual que se conecta con esas ideas. En el fondo, decir, ¿sabe qué? La Constitución de 1925 chilena básicamente fue una gran reforma a la Constitución de 1833, que a su vez fue una gran reforma a la Constitución de 1828. Por lo tanto, hay una Constitución histórica, que la Constitución del 80 en algún sentido quiebra. La quiebra simbólicamente, porque la verdad es que la mayoría de sus instituciones siguen con esta tradición. Entonces, la invitación de la Constitución del 25 de estos autores es interesante en ese sentido, en que, ojo, que hay un pacto intergeneracional entre chilenos que ha sido continuado. Y lo importante es continuarlo, es no romperlo. Entonces hoy día la discusión es, bueno, un debate sobre nueva constitución o sobre reforma constitucional no es cómo inventamos la rueda de nuevo, sino que es cómo nos conectamos con la evolución de estas instituciones, lo que ha sido las instituciones y los derechos y libertades en esta República chilena. Y termino con una última idea, en cuarto lugar, sobre lo que es el minimalismo constitucional, diría, en términos conceptuales, que es que tiene un foco especial por lo orgánico y lo procedimental. La verdad es que las constituciones, lo dijeron muchos autores liberales decimonónicos, las constituciones, cuando uno es capaz de, digamos, autorizar al poder actuar, pero limitarlo de manera correcta, ese ejercicio, digamos, que en el fondo la autoridad pública no pueda pasar a llevar nuestros derechos y libertades, y eso va a estar mejor definido en la manera en que nosotros separamos los poderes, le asignamos competencias a las distintas autoridades. Decían estos autores, es mucho más valioso que ponernos a redactar una carta de derechos eterna. Hay un profesor de Chicago que se llama Tom Ginsburg, que ha venido muchas veces a Chile, que él ha estudiado las 800 constituciones que tenemos desde 1787. Y él dice que uno encuentra un listado de más o menos 130 derechos constitucionales repartidos en el mundo. Entonces, cuando nos dicen algunos muchachos hoy día de la oposición, oye, pero ampliemos el catálogo de derechos, yo les digo, encantado. Aquí tengo el paper de Ginsburg y tenemos 130 derechos que podemos meter en la Constitución. Y tenemos todos los tratados internacionales sobre derechos humanos y todo eso lo podemos meter. Pero el punto de fondo es que no importa la cantidad de derechos que nosotros tengamos, sino la manera en que se garantizan. Y la primera garantía es que nuestras instituciones estén ordenadas, ¿no? Eso es una garantía fundamental. Eso lo dijo con mucha claridad el federalista número 84, digamos. ¿De qué nos sirven derechos y gran cantidad de derechos si en el fondo el Parlamento, el presidente, los tribunales tienen todas las competencias para infringirlos cuando se les dé
la regalada gana, digamos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, en primer lugar, tener foco por las instituciones, digamos. Eso es extraordinariamente valioso. Si nosotros no les damos poder a las instituciones, pero enseguida las limitamos, es muy poco lo que al final realmente podemos hacer por nuestros derechos. Ahora, eso no significa que no tengamos nuestros derechos, digamos. Derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de asociación, la libertad de expresión. Todo eso son derechos y libertades muy preciadas y típicamente están en las constituciones. Pero también tenemos que tener claro que hay, y con esto ya voy terminando, que siempre hay una tentación, insisto, de que los programas económicos y sociales de los partidos políticos los tratemos de meter, digamos, escondidos o que caigan de emboscada por la espalda en las constituciones. Y eso nos lleva a los derechos sociales y a los derechos económicos. Se ha criticado esta constitución por neoliberal, que establecería una serie de reglas que en realidad fortalece la libertad de mercado. ¿Y qué es lo que se nos propone en los debates, digamos, de los partidos de la nueva mayoría? Se nos propone un programa de izquierda de estado de bienestar en la Constitución, y a eso le llaman derechos sociales. Entonces, en el fondo, es un neoliberalismo de signo contrario, sería en esa lógica, digamos, ¿no? Que es completamente ridículo, digamos, ¿no? Y por lo tanto, uno podría estar atento a algunas críticas y se podría decir, oiga, ¿sabe qué? La protección de la propiedad es excesiva. Es completamente ridículo que exista todavía esta mente media estatista respecto a los recursos naturales. Es completamente ridículo que para armar una empresa estatal sea tan difícil hacerlo, porque pareciera ser una decisión que el Congreso podría tomar. Yo todas esas críticas que hace la nueva mayoría las encuentro interesantes, hay que escucharlas, analizarlas, y eventualmente yo simpatizaría con sacarlas de la Constitución. Pero lo que en ese momento tampoco estoy dispuesto a decir es, claro, pongamos un esquema de educación gratuita, universitaria, total, como derecho constitucional. O pongamos un derecho a la vivienda con X metros cuadrados en la Constitución. Porque, y esto es importante tenerlo muy claro, nosotros creemos, pero profundamente, en que Chile sea una sociedad justa y decente. Yo creo que nadie que esté en esta sala no comparte eso. Nos duelen las desigualdades. Y el ideal de tener una sociedad chilena cada vez más justa y decente es un ideal político que todos nosotros tenemos. La pregunta es qué puede hacer la Constitución al respecto, digamos, para que la respetemos como carta política, como carta jurídica y no solamente como un poema. Y ahí es donde nuestros amigos de la nueva mayoría, a mi juicio, se pierden, digamos. Y se pierden porque las constituciones en el mundo no ponen programas políticos de izquierda en la Constitución. Los estados de bienestar más importantes en Europa no están en la Constitución. Han sido desarrollados por mayorías políticas. En Suecia, en Alemania, en Dinamarca. No van a encontrar en la Constitución nada al respecto. En Alemania, en España. Creo que sí algunas constituciones han hecho de manera inteligente, y nuestra constitución mínima también lo propone. Que los ideales de una sociedad justa y decente pueden estar en la Constitución porque también tiene una dimensión política, y en eso nosotros estamos de acuerdo. Pero lo ponemos como objetivos sociales, ¿no? Como objetivos que son orientaciones directas, mandatos claros al legislador y a la administración sobre estos ideales, sobre pensiones dignas, sobre un sistema de salud que sea equitativo, eficiente, con acceso igualitario, en materia de educación, en fin, en materia de vivienda. Esos son ideales y son mandatos. La Constitución suiza, por ejemplo, tiene un artículo donde pone estos mandatos y no deja de ser por eso, digamos, algo que se solidifica en la discusión política. Pero aquí está la segunda dimensión que yo creo que también hay que escaparnos de esta trampa. Es que cuando uno se pone a redactar en la Constitución derechos sociales, lo que en realidad algunos amigos de la nueva mayoría nos dicen es, yo no le quiero dejar al Congreso la discusión en materia de educación, de salud, de pensiones y vivienda. Yo lo quiero meter en la Constitución como derechos sociales porque yo se lo quiero llevar a los jueces. Yo quiero que los jueces sean los que nos digan cuáles son los estándares de vivienda digna, qué tipo de salud tenemos que tener y qué tipo de educación gratuita tenemos que tener, digamos. Y si ustedes se dan cuenta, y con esto termino, es una idea que no solamente tiene un problema, por así decirlo, técnico, de política pública, de mérito, es una idea profundamente antidemocrática. Porque lo que nos están diciendo en el fondo es que están sacando del debate democrático las discusiones en torno a qué tipo de política vocacional queremos tener, qué tipo de política de salud queremos tener y qué tipo de política de vivienda queremos tener. Por dar algún ejemplo, digamos. Y nos están diciendo que los jueces en realidad son los que tienen que tomar estas decisiones, ¿no? Entonces se dice, oiga, hay muchas cosas que en esta Constitución se han entregado a los jueces o se han establecido instituciones que son antidemocráticas. E enseguida la sorpresa es,
Bueno, pero su propuesta de derechos sociales es exactamente lo mismo. Es una forma de ser antidemocrático ahora llevado a los derechos sociales. Porque usted no quiere discutir en el Congreso y que las mayorías se expresen respecto del tipo de educación que vamos a tener, el tipo de salud que vamos a tener, el tipo de pensiones que vamos a tener. Quizás vamos a terminar con educación gratuita a nivel de educación superior. Bien, pero eso va a ser porque una mayoría en el Congreso tomó esa decisión y se va a hacer responsable ante nosotros ciudadanos. No porque un juez o un grupo de jueces en la Corte Suprema se ponen a tomar la decisión de que tiene que haber educación gratuita en la universidad. Es por eso que un buen cierre de nuestra idea, y eso fue una columna de Hernández, de hecho la recuerdo como si fuera hoy, es que nosotros creemos una constitución mínima para una democracia máxima. Nosotros no le tenemos miedo a la democracia. Nosotros no le tenemos miedo a que la mayor cantidad de discusiones se tomen en el Congreso por los representantes del pueblo. Nosotros simpatizamos con esa idea. Claro, ellos van a tener límites, los que están en la Constitución. Esos límites van a estar protegidos, sí, con reglas supramayoritarias, de 3/5, por ejemplo, o de 2/3, que es el estándar en el mundo, digamos, ¿no? ¿Pero para qué? Porque las cosas valiosas que nos unen como sociedad, todas ellas son este mínimo común denominador que están ahí, que nos unen, en el resto, que es el gran arco de decisiones que tenemos que tomar en el día a día como sociedad, se las vamos a entregar a nuestros representantes del pueblo de manera mayoritaria. Y en este sentido se respeta, creo yo, la Constitución como pacto político y también como una carta jurídica que tenga aplicación práctica en el día a día. Muchas gracias.